hacer esta manualidad vamos a necesitar los siguientes materiales. Con una cartulina y con papel calcante ubicamos el molde sobre la cartulina y simplemente vamos a copiar. Cortamos el molde y ahora lo vamos a dibujar sobre la tela. Para no dibujarlo dos veces, doblamos la tela a la mitad y hacemos el dibujo. Después vamos a recortar el contorno y nos quedan los dos corazones. Sujetamos con algunos alfileres y cortamos. Cuando ya hemos cortado, retiramos los alfileres y tenemos nuestros dos corazones. Ahora vamos a hacer el dibujo. Este dibujo que hice es un copo de nieve. Podemos hacer cualquier dibujo que nos guste. Para hacer el copo de nieve hice como una estrella y después voy a hacerle como unos pequeños bracitos en las puntas. Cuando hemos hecho el dibujo que hemos elegido, ahora vamos a bordarlo. Con hilo de bordar y aguja de bordar vamos a hacer un punto hacia atrás. Para hacer el bordado lo vamos a hacer con un punto de tallo. Empezamos nuestra primera puntada, lo llevamos hacia atrás, jalamos la aguja, sostenemos el hilo con la mano izquierda, jalamos y ahora nuevamente lo llevamos hacia abajo, sosteniendo el hilo con la mano izquierda, llevamos la aguja a medio centímetro de distancia del punto inicial, pasamos la aguja, tiramos el hilo y nos queda el primer punto de tallo. Y así hacemos sucesivamente hasta terminar toda la aplicación. Cuando ya hemos hecho el bordado en la parte de adelante del corazón, unimos las dos telas y sujetamos con alfileres. Ahora vamos a bordar el contorno con punto festón. Cuando llegamos al centro, después de haber bordado todo esto, suspendemos un momento el punto festón y vamos a incluirle en el centro la cinta dorada que nos servirá después para poder colgarlo. Con una cinta dorada de 20 centímetros aproximadamente, le hacemos el nudo en la punta y lo vamos a introducir en la parte del corazón, dentro de las dos telas, que nos quede así, y lo cosemos. Cuando ya estamos a punto de terminar, lo vamos a rellenar todo por la abertura que dejamos con la guata. Y terminamos de coser. Muy bien, hemos terminado la manualidad del corazón bordado con punto de tallo y con punto festón. Un adorno para Navidad muy bonito que hemos hecho. Espero les haya gustado. Nuevamente subiré más videos y hasta la próxima.